Amigas, amigos, excelente tarde. Lunes 20 de mayo y una mesa más de Decisión 2024. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que se lleva a cabo a través del Facebook, de la página del canal Magazine TV y por supuesto en la página www.andresesteves.mx. Es momento también de invitarlos a todos ustedes, amigas y amigos, a que nos sigan en todas las plataformas de este canal, en donde tenemos una serie de contenidos muy interesantes para todos ustedes que van con lo deportivo, con los espectáculos, con la cultura, con la información general y por supuesto con la política. Como siempre es grato saludar a los amigos periodistas y analistas que se dan cita en esta mesa de diálogo que ya tiene varios meses y que estamos pues llegando con ella a la parte primera, a la conclusión de la parte primera del proceso electoral 2023-2024 que tiene que ver con la preparación en las campañas políticas. La parte 2 es el día de la elección, que será en 13 días, el 2 de junio, domingo próximo. Como siempre, un gusto saludar a mi queridísima Paulina Rosales. Muchísimas gracias, Pau, por estar aquí con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y sí, en efecto, ya cada vez estamos más cerca del día de la jornada electoral. Ya acabaron los debates presidenciales. También ya concluyeron los debates aquí en Querétaro para las diputaciones federales y para el Senado de la República y ya solamente quedan algunos ayuntamientos. Para ayuntamientos, es correcto. Vicente Maldonado, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, como cada lunes. Pau, Lalo, igual un gusto como todo este tiempo, ya casi un año. Y estamos a 10 días para que concluyan las campañas y 13 para que sea el día de la elección y 11 pues para el día después del mañana. Y hoy tenemos un invitado, que platicaremos con él, temas muy interesantes, ya Lalo nos hará el favor de presentarlo. Gracias, y como siempre es un gusto saludar a todos los invitados que han desfilado por esta mesa, que hace 7 días han platicado hoy a Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es candidato a diputado federal por el 6º distrito. Viene en coalición por el Partido del Trabajo, por Morena y por el Partido Verde Ecologista de México. Muchísimas gracias, Luis Humberto, por aceptar venir en plena campaña a esta mesa de debate. No, muchísimas gracias por el espacio, además siempre es un honor acompañarlos. Recientemente fue titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Estuviste entonces con la doctora Claudia Sheinbaum trabajando en el gobierno de ella. Entonces muy cercano a la doctora. Pues no sería una cosa excesiva decir muy cercano, pero colaboré con ella, hay un vínculo y dimos muchos resultados en los programas más importantes en educación, como fue la implementación de becas, el mantenimiento de escuelas. Entonces sí hay una cercanía. ¿Ese fue un factor para que hoy obtuvieras esta candidatura que estás representando aquí en Querétaro? Yo creo que son varias cosas. Uno, pues que yo llegué a Querétaro hace 20 años, me casé con una queretana y siempre Claudia me ubicó como en Querétaro, de muchísimos años. Y pues participamos en el proceso y bueno, pues el partido y los procesos internos, pues estamos aquí ya concluyendo la campaña. Muy bien, escritor, académico, muy estudioso, conferencista en universidades de México y en el extranjero, una persona muy preparada, Luis Humberto. Quiero preguntarte, para que le expliques al auditorio que se está conectando ya en esta transmisión en vivo, ¿cuáles son los alcances de este Distrito Sexto Federal Electoral, que por cierto es nuevo, con base en una redistritación que realizó el Instituto Nacional Electoral el año anterior? ¿Dónde colinda? ¿Cuáles son las comunidades, colonias más importantes o que pudieran darnos una idea de cómo está conformado este distrito? Mira, básicamente es todo el norte de la ciudad de Querétaro. Nuestra colindancia es hasta Guanajuato, digamos sobresimplificándolo de arribita del Santander hasta Guanajuato, y del otro lado colindamos con el municipio del Marqués, y bueno, es Santa Rosa Jáuregui, todas las comunidades, todas las colonias del norte de la capital, y bueno, es un distrito muy interesante, como es un distrito nuevo, pero es una especie de microcosmos de lo que es Querétaro. Tenemos zonas de gran prosperidad, pero también zonas con grandes necesidades, tenemos zonas industriales, pero también zonas agrícolas. Entonces es muy interesante y ha sido muy interesante caminar. Sí, esa parte me queda, cómo llegarle con una propuesta a esos diferentes sectores que están con un tractor trabajando la tierra, dirigiendo una empresa
a empresarios o a obreros, porque hay muchísimas colonias de trabajadores, de obreros. ¿Con qué tipo de mensaje pudieras llegarles para que digan, esta es la propuesta que me conviene al campesino, al empresario y al trabajador? Bueno, lo primero es ser honestos, no plantear una oferta en cada espacio, porque entonces eso sería tratar de mimetizarse. Lo más importante es que como candidato a diputado, diría Lorca, yo no soy yo soy nosotros. No solamente es lo que tú puedas hacer en lo personal, sino que perteneces a un proyecto más grande. En mi caso, y es la casa a la que pertenezco, es parte del proyecto del presidente López Obrador y parte del proyecto de la doctora, y ser parte del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, el tema es muy sencillo, lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena, y lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Lo que es bueno para todo México es bueno para Querétaro, y lo que en la agenda que estamos proponiendo, pues es una agenda que beneficia a todos. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Bueno, darle continuidad a los programas del presidente López Obrador, implementar los programas que hizo la doctora en la Ciudad de México, como las becas a todos los niños y el mantenimiento a las escuelas, por decir algunos, y sobre todo un tema de fondo, que es proponer un gobierno distinto en Querétaro desde la parte del Legislativo Federal. ¿Y está permeando ese tipo de diálogo, esa oferta entre la población? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo sientes? A ver, yo siento una recepción extraordinaria en la calle. Yo estoy caminando todos los días, lo pueden ver en nuestras redes. Hay una calidez, hay una recepción muy interesante, y la verdad es que sí se está pidiendo un cambio, sí hay mucha calidez, hay mucha respuesta, hay mucha receptividad, pero bueno, el resultado lo veremos el 3 de junio. Ya faltan unos cuantos días. ¿Tienes algo que comentarme, querida Pau, o tú, Vic? Sí, bueno, a mí me gustaría inclinar un poco justo la mesa de diálogo, tal vez como preguntando justo de cuál es el papel actualmente que tiene la izquierda en Querétaro. Primero porque es un estado que está en el Bajío, es uno de los conocidos como bastiones panistas, junto con Aguascalientes y Guanajuato. Sin embargo, a lo largo de los últimos años hemos visto cómo ha cambiado el mapa político electoral, y que pues hay varios estados que ya ha ganado Morena. Si bien un escenario de esta naturaleza se ve complicado en Querétaro, no es imposible de que suceda, ¿no? Al contrario. A mí en este sentido me gustaría como preguntarle, en el 2018 hubo en las elecciones, Morena ganó como algunas posiciones, por ejemplo, ganó diputaciones federales, también ganó espacios un espacio en el Senado de la República, ganó ayuntamientos, ganó varias diputaciones locales. Sin embargo, todo esto se perdió para el 2021. Para el 2021 la participación de Morena fue prácticamente muy escasa. Y ahí van dos preguntas. Primero, ¿a qué considera usted que se le puede atribuir justamente que hubo este declive? ¿Qué es lo que no se hizo por parte de Morena? Y en segundo lugar, tomando en cuenta que ya vienen estas elecciones, que ya hay otro partido político que es Movimiento Ciudadano, que también parece que está tomando algo de empuje, ¿cuáles van a ser o cuáles están siendo como los retos principales para poder otra vez ganar algunos espacios? A ver, bueno, fueron 3 preguntas. Son varias. Sí, son varias. Lo primero, hay una idea como si Guanajuato fuera un bastión conservador, pero eso lo opinaban en el Cerro de las Campanas, y de cómo terminó. La realidad es que todos los grandes cambios en el país han iniciado en Querétaro. Entonces, la hipótesis de un estado conservador se cae cuando ves que la independencia, la revolución y muchos movimientos sociales han partido de Querétaro. Entonces, lo que sí te puedo decir es que es una sociedad históricamente muy informada, históricamente muy comprometida, y que va variando a partir de la información y del momento político disponible. Entonces, ese es un tema. Ya, como lo comentabas, hemos tenido un papel importante como izquierda en Querétaro, y ahí entra el segundo punto. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Bueno, lo primero es hacer un ejercicio de autocrítica, y es pues que no se dio una organización, no se dio una estrategia, y eso acabó teniendo costos, pues la verdad, lamentables, no solo para Morena, yo creo que para la democracia queretana, porque siempre es sano un óptimo de competencia. ¿Y cuáles son los retos actuales? Lo primero es cómo administras este momento político.
Yo creo que estamos en un momento muy, muy interesante porque tenemos condiciones que no se habían dado. Tenemos liderazgos muy activos, muy potentes. El partido ha venido creciendo. Contrario a lo que pueden decir muchísimos, estamos más unidos que nunca. Tú ves a Arturo Maximiliano haciendo campaña con Chema. Obviamente pues hay esquiroles y hay infiltrados y este tipo de cosas que históricamente siempre ha habido en la izquierda, pero nunca habíamos estado tan unidos. Y por el otro lado, tenemos una potencia con actrices y actores políticos muy importantes que están generando un discurso, que están generando un activismo, que nos hacen ser muy optimistas por el resultado de la elección. Creo que el reto más importante ya en esta última parte de la campaña es cómo nos organizamos para defender el triunfo y cómo nos organizamos para que todo este trabajo se convierta en votos. Para eso tuvimos precisamente un simulacro con nuestras estructuras, nos fue muy bien, vamos a tener una representación como no habíamos tenido antes de casilla, entonces pues esos son los retos y sobre todo construir un proyecto político de izquierda de largo plazo en Querétaro que esté acorde con lo que somos y con lo que aspiramos a hacer en Querétaro. No puedes pensar en la misma izquierda en todo el país, entonces debes de tener cuáles son los matices que nos pueden generar una prosperidad incluyente en Querétaro. ¿Cuáles serían las causas que ahora tendría que estar, o cuáles serían las causas que va a estar como abanderando esta nueva izquierda, por así llamarla de alguna forma? Sobre todo tomando en cuenta que, bueno, ahora durante este sexenio de Mauricio Curi han existido varias cuestiones como bastante polémicas. Por ejemplo, esta cuestión del agua, de la ley de aguas, esta represión que incluso hubo a estos ciudadanos que se manifestaron por la ley de aguas, pero también por esta cuestión del sector energético, sí en parte los apagones, pero también las inversiones a los data centers, y por otro lado, esta cuestión que también ha existido en el caso de la represión a diferentes movimientos sociales, no solamente en la cuestión del agua, también se ve en Maconí. Frente a estas problemáticas, ¿cómo es que va a estar trabajando Morena para, independientemente si se ganan espacios, de alguna forma como combatirlas o enfrentarse a ellas? A ver, lo primero que tenemos que reconocer es que ha prevalecido una visión muy tóxica, muy nociva para Querétaro, y es la visión del PAN que supone que solo lo que pasa en 5 de febrero en Constituyentes y en Bernardo Quintana es lo que es importante, y ha invisibilizado a todas las colonias, a todas las comunidades. Estoy hablando en el caso de Querétaro capital, pero bueno, si vas a municipios más lejanos es aún peor. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha dado la prioridad a cuestiones absolutamente inútiles. Esa es parte fundamental. ¿Cómo reorientas el actuar del gobierno hacia las necesidades de la población? Si tú ves, 5 de febrero costó 7.500 millones de pesos y realmente, pues, ¿quién te puede decir que se está ahorrando mucho tiempo en el trayecto? No se ha prestigiado cuál es el beneficio público de eso. Si tú ves el bloque, pues el bloque, pues como si Querétaro necesitara que el gobierno invirtiera para rentar espacios. Pues es algo que nadie pidió, que no ha prestigiado su utilidad pública, nadie ha dicho para qué le sirve a la población. Y todavía pues te vas más de fondo, un mirador en medio de la nada para que veas pues algo que a nadie le interesa ver. Pudiste haber hecho un mirador muy interesante en la sierra o en cualquier otro lado, pero ¿quién pidió un mirador? ¿A quién beneficia un mirador en 5 de febrero? ¿No? Entonces, lo que te está hablando ahí es una visión en la cual la gente está invisibilizada, en la cual no están las necesidades. Con lo que costó 5 de febrero, tú pudiste haber pavimentado y llevado drenaje, servicios y construir muchas escuelas primarias, desde el Santander hasta Charape. ¿Qué era lo más importante para la población? 5 de febrero, que no ha beneficiado de nada, o el bloque, que no ha beneficiado de nada, o construir el dorito negro que ahora le llaman el Rino, como si lo que resolviera la seguridad fuera un edificio de oficinas, cuando el problema es que no sirve el 911, cuando el problema es que nunca llegan las patrullas, cuando el problema es que no tienes una policía de proximidad. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que lo básico de la visión de izquierda es que primero son las personas y luego los intereses. Entonces, con que logremos que el presupuesto se asigne a las necesidades de la población, ese va a ser un gran servicio para el pueblo de Querétaro, pero también va a cambiar toda la correlación de fuerzas
en el poder en Querétaro. A ver, Luis Humberto, pregunta. Obviamente para estar en estas posiciones debe haber un trabajo político y también uno social. El político ya quedó muy claro, ¿no? Tú fuiste el candidato, digo, no hubo en realidad encuestas, fue una designación, tú fuiste, pero ahora pregunto, ¿cuál ha sido tu trabajo social con las comunidades de Querétaro? ¿Cuál ha sido tu trabajo en estos años? A ver, ha sido muy amplio, porque desde la primera visita de Andrés Manuel, a mí me tocó coordinarla cuando fue la presentación del libro. Me ha tocado ver toda la organización en un principio, cuando íbamos todos a la misma iglesia, en el PRD nos tocó organizar la primera campaña. Entonces hemos tenido un trabajo muy, muy amplio. Pero a nivel social, algo que haya beneficiado a la gente, más allá de la cuestión política, estructural de partido, pues eso nos queda claro. Con la gente, ¿qué has hecho algunas gestiones? Pues no se hace política para los marcianos. Obviamente, si haces un trabajo político, pues es un trabajo social. No, sí, pero a ver, en concreto, ¿qué tipo de acciones has apoyado a nivel social digamos, ahora en este distrito que encabezas, que llevas la cabeza de la, Así es. de la candidatura? Mi trabajo básicamente ha sido organizativo al interior del movimiento. O sea, te has enfocado al partido y no, o sea, es que tú estás partiendo de un error conceptual, que es pensar que los partidos, sobre todo los de izquierda, están separados de la visión social. No, pero estoy diciendo que es lo político y lo social. Y cuando hablo de lo social no me refiero a esta relación, que debe ser porque los partidos son de interés público. Así es. Ese es un hecho. Sí, está en la Y Constitución. está el trabajo y nos organizamos y hacemos y todos vamos, votamos y vamos a organizar. Eso deberían hacerlo todos. Ajá. Pero también hay muchos liderazgos, en Querétaro, en la Ciudad de México, en todos lados, que trabajan directamente con la gente. Sí, a lo que te refieres es que dentro de la política que se hace, por lo menos aquí en el pueblo, aquí en Querétaro, vemos a muchísimos servidores públicos y en muchos casos al mismísimo senador por Morena, Gilberto, que anduvo caminando toda la sierra de los... Sí, pero ahorita ese es claro. es a lo que tú te refieres. Sí, Ese claro, es el no, tipo de sí, por ejemplo, tarea que le estás ¿qué hace el cuestionando? doctor Gilberto? Ajá. Ajá. Para Es la por eso. sierra, ve que se construyan salones, escuelas, eso es lo que está preguntando. gestiones. Sí, exactamente. Sí la entiendo. Sí. Y te la contesto. Mi labor social ha sido a partir del trabajo que hemos venido haciendo con Andrés Manuel desde el 2004. O sea, es una acción netamente partidista, sí social partidista, pero en términos de impacto, como en su momento podría ser, conocer el trabajo del doctor Sí, claro Gilberto, que sí, es muy amigo mío, yo no, le se tengo ha mucho hecho, cariño. no ha permeado hacia Así es. ese plano de algo, ¿no? Sí. Dos, hablábamos un poco de las necesidades, si hay muchas necesidades en el Estado, eso es un hecho. El tema del agua es, no solo en Querétaro, en todo el país, es fundamental. Y también hay temas que por su importancia y por su cuestión ya muy delicada, se pueden llegar a politizar. ¿Qué opinas que candidaturas de Morena hayan participado en los bloqueos del fin de semana en Santa Rosa Jauregui? No participaron, ahí estuvo, lo dices por lo de Ulises de la Rosa. No fue un activismo ahí por parte de Morena. Este es un tema que ya venía de fondo. Se estuvo en diálogo con la Secretaría de Gobierno, pero de ninguna forma fue algo que promoviera ni Morena ni estuviera participando. ¿Y Ulises Ulises estuvo ahí tratando de mediar en algún momento, pero no era un movimiento de Morena, eso sí está clarísimo, y no es parte del activismo de Morena. Había cercanía, yo estuve incluso platicando ahí con el tema, pero no fue organizado por Morena. Eso, ¿Se montó? No, tampoco se montó. No, yo creo que sería una imprecisión pensar que se montó. Simplemente había un diálogo con algunos grupos y se hizo, pero en ningún momento fue parte de la agenda política del momento realizarlo. Eso creo que no. Fue la decisión de una persona, no de un partido. No es un tema del partido. Estuvo Ulises de buena fe, pero en ningún momento la idea fue realizar un bloqueo en ese sentido. Okay. Quiero regresar a lo que comentaba Luis Humberto respecto de estas acciones del gobierno del Estado que han privilegiado otro tipo de intereses y no el social. Aquí lo comentaron varias veces un militante de tu partido, también candidato a diputado federal,
que dice que muchas de las acciones de este gobierno, entre ellas la del transporte Transporte público, público, son de izquierda. es una política de izquierda la que está implementando Mauricio Curi, en el sentido de retirar las concesiones a las empresas privadas y hacer una empresa pública para la operación de este servicio. ¿Tú cómo lo consideras en ese sentido? ¿Te Bueno, parece que es una visión de izquierda o una acción de izquierda de esa naturaleza? Toda vez que Que estás Mauricio Curi era un criticando- gobernante de izquierda. Sí. Bueno, no, ahí sí, yo respeto mucho, pero no creo que Curi sea un gobernante de izquierda. Lo que sí te puedo decir es que cualquier acción de revertir concesiones tradicionalmente ha estado vinculado al pensamiento de izquierda. Eso creo que está claro. Pero de eso a decir que es una acción de izquierda, pues tendríamos que darle una segunda reflexión. Pero tienes que partir de que el concepto izquierda está evolucionando mucho en los últimos 20, 30 años. Entonces, si tú estás pensando en algo que enfrenta el poder para poner primero a la gente y que estás en contra de los privilegios para favorecer un modelo más horizontal, pues sin duda es una idea de izquierda. Pero de eso a suponer que los ajustes en el transporte son de izquierda, creo que no creo que yo estaría tan cercano a eso. Muy bien. Justo nada más, bueno, ahora se me viene a la mente y cambiando un poquito el giro de las preguntas, bueno, durante estas campañas generalmente es muy tradicional, o ya es como muy tradicional escuchar como estas acusaciones de guerra sucia por parte de los diferentes candidatos. Y justo recientemente por parte de Acción Nacional, ellos presentaron una denuncia ante los órganos electorales porque señalan que hay una guerra sucia por parte de Morena hacia Felipe Macías Olvera, ¿no?, que es su candidato a la presidencia municipal de Querétaro. También incluso han señalado que hubo un ataque a un candidato y que eso también se lo atribuyen a Morena. ¿Qué decir respecto a estas acusaciones? Pero espérame, porque a las 6:17 me acaba de llegar la nota. Chema Tapia presentó denuncias por amenazas, difamación, daño moral y extorsión, guerra sucia, clara señal de que ya ganamos, es lo que dice el candidato también de Morena. Entonces, de los dos lados está la situación, ¿eh? Entonces no es nada más de uno. Sí, a ver, yo primero que nada yo sería muy cuidadoso con el concepto de guerra sucia. La guerra sucia es un concepto que se acuña en Argentina al final de la dictadura. Entonces, luego usamos términos con cierta facilidad y creo que hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que en Querétaro ha habido una dinámica muy intensa de la elección porque no estábamos acostumbrados a competencias de esta naturaleza. Por lo que dice del PAN, pues de la guerra sucia, pues es de un volante en el cual se dice que Felifer votó en contra de los programas sociales. Pues sí, eso sí es cierto, ¿no? Pues todos lo sabemos. O sea, eso no creo que sea guerra sucia. Por el otro lado, sí hay lo que son delitos electorales y delitos vinculados a las elecciones, aunque no necesariamente están en el tema electoral. Yo en lo personal presenté una denuncia por uso de recursos públicos, pero yo sería más cuidadoso, más que usar temas como propaganda negra o delitos electorales o guerra sucia, pues habría que ver si hay un delito electoral o si hay un delito, porque si no, vamos a caer en un tema que más hay que darle dimensión a las cosas. La elección, esta es una elección pues, muy caliente, muy intensa en los términos queretanos, pero pues imagínate, yo ando en el norte de la capital, o sea, 20 minutos mataron a una candidata, entonces hay que tomarlo con mucha serenidad, hay que entender que es parte de la dinámica de las candidaturas y que es parte también de la intensidad. El tema es que los canales institucionales respondan para mantener pues este nivel de conflicto político en ese nivel, pero yo pondría el acento en de que sí hay delitos electorales por algunos actores del gobierno en específico, sí, y ya presenté mi denuncia y la voy a ganar. ¿En qué contexto se dio esta denuncia? ¿Hacia quién fue? Porque los cachamos que estaban dando alimentos enfrente de una casa azul y la que lo estaba dando lo confiesa en un video, se los vamos a pasar, dice que ella es la responsable de la Casa Azul y ella es la que organiza la entrega de alimentos, entonces, y se estaba condicionando la entrega de alimentos a la simpatía con un partido político, todo eso ya está, era? pues del PAN, pues obviamente, ¿no? ¿Y en qué municipio fue? Aquí en Querétaro. Sí. Hoy mismo en la mañana la candidata de Movimiento Ciudadano, Paulina Aguado, también señaló que presentó una denuncia, o iba a presentar una denuncia, todavía no señalaba si ya lo había hecho,
en el sentido de que traía información de que trabajadores del municipio de Querétaro habían sido, aquí lo dijo en esta mesa hace 15 días, obligados a ir a las actividades partidistas, ¿no? Y que en ese sentido... Y en ese sentido es algo, una razón que dice Luis Humberto, sí, pueden ser los trascendidos, pero lo que un día platicábamos, está un hecho, es un hecho. Ese hecho es un hecho jurídico, o sea, está transgrediendo una norma, entonces sí te da para que sea un acto jurídico, o sea... Así es, para presentar una denuncia. Sí, porque finalmente deben porque lo otro, varias cosas. lo que está sucediendo en las diferentes redes sociales y esos videos que constantemente te están... Y llega un momento en que atacando, fastidia, ¿no? claro, y lo dije ya con esa no palabra, quiero saber atacando, ya nada. no quiero saber nada de que si Chema hizo, que si Feliferes acá, que si Felipillo, que si, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que eso fastidia a la ciudadanía, ¿no es cierto? Así es. con tu No, a propio- ver, lo que dices es absolutamente cierto. El tema es, hay un hecho fáctico, y este hecho fáctico, para que se vuelva un hecho jurídico, debe haber un proceso, una denuncia, un reconocimiento por parte de una autoridad, y esto que corra pues todo el procedimiento, el debido derecho. Y la otra, pues mira, todos los que estamos en campañas, todos sabemos que si no te gusta el calor no te metas a la cocina, ¿no? Y o diría el clásico grecolatino, pues Sí, finalmente son cosas que... se lleva y el que el se que lleva se se ríe se aguanta. aguanta. Digo, Sí, son claro. cosas no deseables, pero finalmente es lo que adereza este tipo de circunstancias. Y también la ciudadanía, nosotros tenemos que ser muy conscientes y no comprar broncas más allá o más arriba de lo que... Sí, que luego de lo llegan a es. perderse hasta No, amistades o, ¿no? Sí, no O sea, por tener esa situación. la dimensión, porque platicamos fuera de cámaras, viene un día después del mañana, viene el día 3. Y después- luego que el país va a después- seguir, o sea, tiene que seguir. Sí, claro. Te quiero hacer un momento aquí, porque tenemos preparada una serie de sondeos. Salimos Sí. a la calle para preguntarle a la ciudadanía respecto a los temas que nos interesan. En este caso le preguntamos a la ciudadanía aquí en Querétaro qué opinan de la educación básica en Querétaro, qué le hace falta. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque tú eres especialista, tu última gran actividad estuvo en la Ciudad de México atendiendo el tema educativo. Queremos escuchar a la Y tengo ciudadanía. un postdoctorado en educación. Entonces, algo le sabes. Vamos a escucharlos, a ver qué nos dicen. ¿Qué opinas de la educación básica en Querétaro? Opino que tiene sus áreas de oportunidad y que está un poco retardada en cuanto a la nueva época que se está viviendo. Siento que le falta un poquito más de desarrollo en actividades, no sé, si culturales y sociales. Pues al menos a donde va mi nieto, seguido no hay clases, por cualquier cosa o salen temprano, pues no siento que sea pues como un 100, sino como que un 50, 60% lo que hay de, pues sí, ¿cómo se diría? De aprovechamiento, o sea, de la participación de los maestros con los alumnos, pues cosas así. Pues creo que es buena, pero sí hay algunas barreras todavía que muchas personas no tienen todavía la posibilidad o el acceso. Bien, pues ahí la ciudadanía se queja de que hace falta sobre todo meterle en cuestiones culturales, tiene cuestiones que también dijo deportivas. El tema los papás siempre se quejan de que efectivamente nos regresaron hoy a los muchachos temprano, una hora antes, porque los maestros tenían actividad. Un viernes de cada mes no van a la escuela Consejo, porque ¿no? descansan, el famoso consejo técnico escolar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué opinas al respecto? A ver. Y en particular en Querétaro, ¿verdad? Sí, Porque- obviamente. A ver, yo creo que hay un tema de fondo, y es pues la película general de Querétaro. A ver, en los últimos 20 años, ¿cuántos fraccionamientos se han hecho? No, bueno. O sea, ¿cuántos te gusta? Un número, ¿Qué te gusta? ¿Unos 2,000? 2,000. ¿Y cuántas escuelas se han hecho? ¿De públicas? Públicas. No, yo creo que ninguna se ha construido en ese plazo de Bueno, tiempo. se han construido Se han muy construido poquitas, algunas, ¿no? pero poquititas. Entonces, si tú tomas en cuenta que prácticamente la población de Querétaro se ha duplicado en los últimos 20 años, entonces el primer problema que tienes es que no se ha desarrollado una infraestructura del tamaño del crecimiento que se ha venido dando. Y esto te implica no solo en la escuela, te implica formación de maestros. Entonces, ¿qué tienes? Primero que nada, una gran saturación en todos los salones de las escuelas, por un lado. Y por el otro lado, una proliferación de escuelas
privadas mega ultra patito, ¿no? O sea, Que luego no reúnen así los requisitos mínimos básicos para poder... Así es. Entonces, lo primero que tenemos que ver en Querétaro es que tenemos que armonizar toda la parte del desarrollo humano con el desarrollo económico, si no vamos a entrar en una crisis de fondo en los próximos años, una crisis muy, muy fuerte. Realmente en Querétaro pasan cosas que no pensarías en otro estado, que un niño se quede fuera porque no hay cupo. Entonces, esta prosperidad que vemos, que saludamos, que pues disfrutamos, pero si no va de la mano con la construcción de escuelas, y como digo de escuelas, no solo de primarias y secundarias, que es el área que me he dedicado a estudiar, pero también de preparatorias. Entonces, y si a eso le sumamos a todos los demás servicios públicos, ahorita vamos a entrarle, entonces tenemos una fractura muy, muy importante para el futuro de Querétaro. Por el otro lado, el tema del mantenimiento. No tenemos un mantenimiento de las escuelas, entonces las tenemos saturadas, pero también las tenemos con déficits de mantenimiento muy, muy importantes. No tenemos conserjes, no tenemos muchísimas cosas. No hay ni agua en muchas para escuelas, empezar a platicar, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que te quiero decir es, sí hay un tema que se puede abordar con el tema de ampliar los horarios para tener cultura, tener ciencia y tener deporte, que es parte fundamental de la formación. Ya no podemos pensar en una educación escolástica y al lado educación física, artística y tecnológica. Ya todo debe ser parte fundamental. Pero si no resolvemos el tema de cómo satisfacer a la demanda de forma digna, entonces nos vamos a encontrar con una crisis muy grande en educación en Querétaro. O sea, lo que dices es tener más infraestructura educativa completa. Es tener más infraestructura, tener más maestros para que sirvan a la infraestructura y sobre todo tener un sistema funcional para que esta nueva infraestructura sea armónica con las necesidades de las comunidades. Si tú vas a cualquier ejido, todos los ejidos tienen su predio para escuela, pero vas a cualquier fraccionamiento y ningún fraccionamiento destinó un espacio para la escuela. Entonces, ¿qué es lo que estás teniendo? Además del tema educativo, una concentración de utilidades privadas y costos públicos. Entonces, el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de estas construcciones de vivienda, debería acompañar... Es parte de nuestras propuestas, que deba de venir, así como en el ejido, debería de venir con una propuesta y una participación como medida de mitigación del impacto que está teniendo en el medio ambiente y en la vida urbana, debe de incluirse una escuela. ¿Por qué? Porque la gente que va a ir a vivir ahí, que está yendo a vivir, necesita las escuelas. Entonces, esa es una de las propuestas que traemos. Ahora, mira, tú lo sabes, Santa Rosa Jáuregui pues, es una zona de muchas tradiciones religiosas populares. Y voy a esto. En la Ciudad de México hubo la prohibición de las corridas de toros por la cuestión de la protección animal. Un amparo, así es. Sí, finalmente así eso va. ¿Tú en Querétaro buscarías que se implementara lo mismo? Y te digo que tiene que ver con Santa Rosa. No, a ver, yo creo en las libertades, creo que es un tema que, como lo ha señalado el presidente, se debe de consultar. Yo no me podría erigir en lo personal como juez, no tengo yo la autoridad moral para decir si esto es bueno o esto es malo. Entonces, esto debe ser un proceso pues de un cabildeo muchísimo más amplio en las comunidades, porque yo en lo personal no me puedo erigir como el presboste de qué es lo bueno y qué es lo malo en una tradición. Pero lo que a mí me preocuparía de Santa Rosa es que en Santa Rosa no tenemos un hospital, no hay una instalación de seguridad, y Santa Rosa ya no es el Santa Rosa rural de hace muchos años. Santa Rosa tiene muchas necesidades y ha sido olvidado históricamente al grado de que si hay un lesionado, pues no hay nada en 30, 40 minutos. Ese es el tema de fondo de Santa Rosa. Tú estarías viendo entonces por cuestiones de seguridad y de hospitales. Te preguntaba esto... Como eso, muchísimos servicios. De los toros, digo, porque pensé que traías la misma línea de la doctora Sheinman, ¿no? Que se va a hacer la fiesta de la Santa Cruz o de la Cruz en Santa Rosa Jáuregui y hacen algo que se llama la correteada espectacular. Así es. Es como una pamplonada, meten a los toros y órale, ¿no? Te preguntaba en ese sentido tu posición, porque finalmente es la gente con la que estás conviviendo y en caso de ganar, pues es la gente que vas a visitar, ¿no? Entonces, en el entendido de que se hizo en la Ciudad de México y obviamente comulgas con la ciudad de la doctora Sheinman y de Morena. Pero a ver, lo de los toros en la Ciudad de México no fue un tema de Claudia,
Eso fue un amparo por un grupo, Por un grupo de ambientalistas y ambientalista, protectores de animales, sí. que es muy válido, pero esa es otra vía. Esto fue a través de la vía jurisdiccional, pero nunca se dio por parte de la doctora un bando de prohibición o algo de esta naturaleza. Nuevamente, nosotros tenemos que tratar, nosotros no somos diletantes, debemos ser practicantes. Entonces, no se trata únicamente de cuál es el análisis, sino vivimos en realidades y vivimos en contextos en los cuales cada uno pues tiene una cosmogonía, una visión del mundo y de la realidad, y que tenemos que respetarla, pero armonizarla pues también con un proyecto de Estado y con un proyecto de país. Pero yo no, nuevamente, yo no, en lo personal, yo no me puedo erigir como presboste para decir esto es bueno, está malo en esta materia. Sí, Justo a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se autodenomina como de izquierda, pero justo no hay como una postura clara respecto a estos temas, ¿no? Y es que este amparo que ingresaron varios ambientalistas y animalistas, pues está sostenido en una razón. Primero, de que más allá de la tradición, se está infringiendo el dolor hacia un ser vivo. Y justo por el nivel de crueldad animal que tiene esta práctica cultural, es que justamente se está luchando no solamente en México, sino en varios países para no quitar, para más bien dejar que esté como protegida de alguna forma y prohibirla. ¿No sería necesario, tomando en cuenta la cantidad de casos de crueldad animal que hay en Querétaro, que justamente se impulsen iniciativas de este tipo? A ver, yo creo que todos como seres humanos, más que de izquierda o de derecha, estamos en contra de la crueldad animal. Eso es un hecho y lo ha planteado la doctora. No es parte fundamental de mi agenda la tauromaquia. Ni soy torero, ni he sido torero, ni es parte de mi agenda. Lo que comenta Vicente es básicamente es que hay unas tradiciones, y lo que digo es que uno tiene que ser sensible a una visión de una comunidad, porque así como la visión de izquierda es ir contra cualquier expresión de dolor, eso es claro, pero también parte de las visiones de izquierda, sobre todo en la izquierda latinoamericana, es el reconocimiento de las tradiciones populares. Entonces, como todo en la política y todo en la vida pública, siempre tratas de armonizar entre dos tensiones. No puede haber una visión maniquea, salvo en los casos de corrupción, de delitos, eso obviamente, pero aquí es cómo se construye un diálogo en el cual los dos derechos y las dos aspiraciones se puedan armonizar, y ese es el oficio de la buena política. Sucede el caso muy similar en otro municipio muy cercano, conurbado a la capital, que es en el pueblito de las fiestas de febrero, con el Paseo del Buey y todo ese rollo. Aquí mismo en la capital, todavía hace 20 años, más o menos, en la zona de uno de los barrios tradicionales de Querétaro, en el centro de la ciudad de Querétaro, se llevaba a cabo la Santanada, en el barrio de Santana, organizada precisamente por quien fue por muchos años el vocero de la diócesis de Querétaro, el padre José Morales Flores, que ya murió. Y gracias a la presión social y a todo este tema del crecimiento propio de la ciudad y otras visiones, terminaron por pulverizar esa fiesta tradicional en Querétaro. Y que, bueno, pues, como está creciendo la ciudad, la forma de pensar de todos los mexicanos, este tipo de manifestaciones artísticas y culturales tienden a desaparecer. Todo será a su momento, por supuesto. Sí, obviamente se da mucho con la cuestión de las migraciones, exacto, que vienen con mueven otras formas de pensar, ¿no? De entender la situación a tu alrededor. Todo en su momento. A mí sí me gustan hacer de cuestiones de esa naturaleza, pero me queda claro que ya no es momento para ello. Mis hijos ya no son partícipes, ¿no? O mi hija pues ya no es partícipe de esa situación, ¿no? Sí, así es. Sí, mira, son tensiones entre la identidad, porque al final del día son las formas en las cuales una comunidad encuentra su identidad, y no le puedes imponer el que se desprenda de la identidad. Entonces, al final, como dices, hay una ruta humanitaria, que creo que eso es claro, pero tampoco puede ser a costa de lo que te hace ser tú mismo y un poquito de lo que aspiras a ser. Como esto en muchísimos casos en México y en el mundo, y no es un tema como lo señalabas. O sea, en Madrid ahorita hay un debate brutal por el tema taurino y todo eso, pero al final son tensiones dinámicas. Aquí mismo, perdón que te interrumpa, Sí, pero no, aquí perdón. mismo en Querétaro
Quien ahora le coordina la campaña a Chema Tapia, el doctor Marco Antonio León Hernández, en su momento legislador por Querétaro y amante de la tauromaquia, llevó a la legislatura, siendo diputado local, una iniciativa de ley para elevar a patrimonio cultural inmaterial la tauromaquia de Querétaro. Y esa es la razón por la cual no se ha podido, con todas las manifestaciones y amparos que se han metido, han podido terminar con esa fiesta. Sí, mira, cada persona tiene un momento histórico y hay un momento en que hay que tomar las decisiones con todo lo que se venga. A veces se toma la decisión por cálculos políticos o se toma la decisión a pesar de los cálculos políticos. Se puede hacer, se puede afrontar, se puede quedar mal y a la siguiente nadie te pela. Pero finalmente se cumplió. Ya se cumplió. Con lo que es preferible en un servidor público, en un gobernante, que tome las decisiones a pesar de los costo cálculos, político. Costos, sí, sí. Claro. No, es que si lo hago a la siguiente ya nadie me va a pelar, ¿no? Quiero quedar bien con todos. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Bien, Es imposible. quiero, se me ha pasado saludos a la mesa de parte de Magazine TV. Ariana Cuella lo está viendo, saludos. Horus RG, saludos a la mesa, en especial a Lalo Frías. Muchas gracias. Carlos Chavarría Martínez, saludos Lalo, gracias. Víctor Cruz Peña, listo para escuchar a nuestro próximo diputado federal. Es un honor estar con Luis Humberto hoy. Luego Isabel B. de Jesús, sin duda alguna el doctor Luis Humberto Fernández Fuentes será nuestro próximo diputado federal. Heriberto Acosta, es una excelente persona, sin duda Morena presenta un excelente candidato, es disciplinado, trabajador, congruente, honesto y con alto valor moral y ético. Por lo mismo, hay que exigirle transparencia y rendición de cuentas. Isra Durán, saludos a todos en la mesa. Irma García, saludos a Vicente Maldonado. No te iban a dejar a pie, mi ser. Claro. Pero oye, te está yendo bien con los comentarios, doctor. No, pues muy agradecido, muy valorado, de verdad. Muy bien. Perdón, tienes... Sí, justo, a mí me gustaría cambiar un poco como las preguntas, y ahora relacionándolas con tal vez las iniciativas que tendrían que discutirse en caso de que llegue a la Cámara de Diputados. Justo una de las críticas que se ha hecho desde la izquierda hacia Morena o hacia algunas decisiones que se han tomado por parte de Morena es justo lo que ha pasado con la cuestión de la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora fue uno de los, o más bien estas como iniciativas y estas propuestas de campaña que se hicieron en el 2018, muchas de ellas pues se ganaron a la clase trabajadora por las implicaciones que tenía. Incluso durante el sexenio ha habido varias reformas que han mejorado la cuestión laboral, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones de 12 días, ¿no? Que de todos modos seguimos estando en los últimos países de Latinoamérica, pero bueno, al menos ya son 12 días. Sin embargo, actualmente está el como incremento al salario mínimo. El incremento al salario mínimo también. Sin embargo, en la actualidad hay algunas coyunturas sobre iniciativas que todavía no han logrado pasar. Una de ellas es la cuestión de las 40 horas, que parece que todavía tiene cierta resistencia por parte de la clase empresarial y por parte de varios partidos políticos. En caso de que no lograra destrabarse esta iniciativa en esta legislatura y la tuvieran que decidir, ¿cuál sería el voto que daría usted? Y en segundo lugar, también una de las promesas de Morena era eliminar el outsourcing, tomando en cuenta que esta modalidad pues vulnera a la clase trabajadora. Sin embargo, esto solamente se modificó de manera parcial, ¿no? Se quedó un tipo de outsourcing. ¿Cuál va a ser la postura sobre estas cuestiones laborales en caso de que usted llegue a la Cámara de Diputados? Mira, primero que nada, pues el pensamiento izquierda es una reacción a los abusos de la revolución industrial y a partir de eso se fue construyendo lo que hoy llamamos izquierda. Entonces, aquí tenemos dos temas importantes. Uno, el tema estrictamente laboral, que bueno, obviamente estaremos de acuerdo en todo lo que favorezca a las trabajadoras y trabajadores de México y creo que son iniciativas muy responsables. Y parte de esto es que se han venido cayendo muchos mitos, ¿se acuerdan? Que decían de que si se subía el salario mínimo iban a explotar los tanques de gas, iban a revivir los muertos, iba a ser así como Terminator. Y pues la verdad es que ya subió el salario mínimo y estamos en récord de inversión extranjera directa. Entonces, pues lo que te muestra es que no ha pasado mayor cosa con estas resistencias y eran más bien pues paranoias y cuentos del coco del sector empresarial. Entonces, obviamente estaríamos de acuerdo con que haya mejores condiciones para las y los trabajadores. Pero hay un segundo nivel que es el más preocupante y es el que debe dar la base al pensamiento izquierda para los próximos años, que es que todo lo que estamos hablando es con base a una sociedad industrial. Pero cuando estás hablando de una sociedad
que está cada vez más orientada hacia la inteligencia artificial, hacia bienes intangibles. Entonces, la gran pregunta a la izquierda hoy es qué mecanismos vamos a generar para mantener un trabajo digno cuando hay mecanismos de exclusión cada vez más agresivos, como es, pues en este caso, el uso de robots industriales y el de inteligencia artificial contra la mano de obra. Contra la mano de obra. Entonces, esa es parte de la agenda que tenemos que ir construyendo. Lo que te quiero decir es que son dos cosas. En la parte laboral tradicional hay una agenda ya muy clara por parte del presidente López Obrador y de Claudia sobre cómo mejorar las condiciones. Pero por el otro lado, la agenda que tenemos que construir, que no está construida, que está apenas, es un proceso pues que nos debe llevar mucha meditación, es cómo generar los límites a los abusos en una sociedad como la que estamos viviendo, sobre todo con inteligencia artificial y otro tipo de los mecanismos de dominación a través de información, a través del teléfono, la enajenación. Hay toda una agenda nueva, diría Shakespeare en La Tempestad, A Brave New World. Hay un bravo y nuevo mundo de cosas que tenemos que controlar como izquierda para evitar abusos. ¿Se impulsarían iniciativas en ese sentido de la inteligencia artificial? Yo creo que tenemos que, hacer una iniciativa en México solo pues es sembrar en el desierto, pero sí creo que debe haber una lógica internacional para acotarlo. Ya hubo un intento muy importante por parte de los desarrollos más importantes en Europa, Estados Unidos, que fue rechazado por China, pero debe haber un intento global para tener un mínimo de derechos laborales dignos frente a estas nuevas formas de exclusión. Fíjate, en su proyecto de nación que presentó Morena hace año y medio, sí, que se debatió, se hablaba de esta parte del outsourcing, que según se quitó, pero hay otra llavecita que es la contratación por honorarios. Entiendo obviamente que un profesionista se contrate por honorarios, pero a veces se utiliza esa figura para contratar a alguien que esté con un horario fijo, con unas responsabilidades, con un jefe, con esa figura. Y mencionaban que iban a reglamentar esa situación. Si alguien es contratado por honorarios, pero va como si estuviera de base, se le tendría que contratar. Así es, mira, de hecho ya la ley te establece que con independencia de la etiqueta que le pongas, si cumples los requisitos de una contratación formal, pues es una contratación formal. Desafortunadamente, muchísimos empresarios con una ética de la geografía de un flan han buscado formas para darle la vuelta a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cerrar las salidas para que no se hagan cuestiones que son legales, pero que son absolutamente poco éticas o que constituyen por sí mismo algún tipo de fraude a la ley. Entonces, de que se tiene que entrar en una nueva generación para limitar el outsourcing, eso creo que se tiene que hacer. Pero también hay que decirlo, la legislación que se aprobó con mucha responsabilidad y se buscó un proceso de evolución, no de ruptura. Y eso creo que ha permitido pues, que ahorita tengamos una cantidad muy, muy importante de empresas de todo el mundo llegando a México y gradualmente pues, se va a ir construyendo gradualmente, estoy hablando en 2 o 3 años, un marco laboral más justo y sobre todo evitar estas trampitas que le han dado la vuelta. Ya para cerrar esta parte, nada, quiero comentarte hacerte poner ahí el punto de que no solo son los empresarios, en el gobierno de Querétaro, en el estatal y en los municipales se sigue haciendo ese tipo de contratación, es decir, a través de honorarios y no les están otorgando ninguna garantía a muchos trabajadores. Entonces, no es nada más a los y no solo eso, en defensa de eso es muy importante. Nunca generalizamos los empresarios. Estamos hablando, y así lo dije, un grupo de empresarios específico. La gran mayoría de los empresarios de este país opera de forma muy responsable. La gran mayoría de los empresarios queretanos creo que está operando de forma responsable. Obviamente hay despachitos, hay truculentos y tramposos que le venden a los empresarios este tipo de formatos, pero de ninguna forma podríamos generalizar que el empresariado es el bueno, por ejemplo, los servidores de la Nación, servidores de la Nación, tienen contratos mensuales, ¿no? Y lees los contratos, sí, los siervos, y ves los contratos y su actividad no es específica, dice muy claro, para las actividades que determine la Secretaría, que puede ser cualquiera. Bueno, cualquiera. Porque el tiempo nos está comiendo.
Vamos al siguiente sondeo, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Crees que los debates influyen en la decisión del voto de los ciudadanos? Y también se le preguntó a estas personas si vieron el debate de ayer, el último presidencial. Vamos, Richard, por favor. ¿Consideras que los debates ayudan a influir en la decisión del voto de los ciudadanos? Yo creo que sí, porque como que te enteras un poquito más de las cosas que te pueden ofrecer. O cuando desconoces a un candidato, pues ahí lo ves por primera vez. ¿Viste el debate de anoche? La verdad no. En parte sí, ya que es como la muestra más pública que tienen los candidatos. ¿Viste el debate de ayer? No, no lo vi. Pues yo la verdad, como ya no creo en ningún político, así que todos son pura promesa. Todos prometen, así que les vamos a dar esto, les vamos a poner esto, y ya se pasan las votaciones y ya no hicieron nada, porque lo tienen que hacer antes de las votaciones para que uno vea que sí cumplen lo que están prometiendo. Dices, cosa que no hacen. O sea, yo la verdad ya tiene bastantes sexenios atrás que yo ya no voto. Me dicen, no, es peor porque no votas, que se le van. Le digo, pues votaba yo y de todas maneras nunca quedó el que yo quise. O sea que yo la verdad ya no creo en la política. Ya creo que ya es como el partido, son comprados. Son comprados y ponen el que quieren que quede y no el que realmente el pueblo escoja. No, entonces, no, yo, la política no es para mí. Referente a ello, ¿vio el debate de anoche? No, ni de chiste. Sí supe de él y de casualidad, pero no, ni me había enterado de los anteriores anoche, porque de casualidad, y eso porque estaban viendo el partido y dijeron, si no, ni me entero que anoche iba a haber un debate. ¿Cree que los debates ayudan a definir el voto de los ciudadanos? Creo que no a definir, pero sí influyen mucho. ¿Usted vio el debate el día de ayer? Vi el inicio, pero no lo terminé. Un porcentaje muy bajito, de hecho, puede ser como el 20% nada más de lo que sondeamos nosotros, vio el debate, y eso una parte, los demás no estaban ni enterados o interesados. ¿Qué opinas de esta situación? Uno, de la gente dice que no necesariamente son ejercicios que puedan definir el voto de la persona, y la otra, pues que no hay un interés en el seguimiento de los procesos político-electorales, ¿no? Yo creo que aquí son como varios temas muy importantes que comentaron. Lo primero es qué tanto influye el debate en el sentido del voto. Pues va variando con el tiempo. O sea, yo creo que con una elección tan definida como esta, pues cambia un poquito. Y de los debates anteriores, pues prácticamente no se observó una evolución en las encuestas. Eso creo que es un hecho. Lo segundo, yo creo que los debates son muy importantes porque son la arena, y es el espacio donde las candidatas y el candidato pueden plantear pues las propuestas, pero también es donde están de frente para poder debatirlas, que ese es lo ideal. Por el otro lado, pues es un tema que hay en todo el mundo, el desencanto de la política, y eso ha derivado en fenómenos como Trump, Bolsonaro, Milei o muchísimos. Eso es un tema pues civilizacional prácticamente. Y de este debate en específico, pues bueno, pues claramente pues se exhibieron dos formas de hacer política, ¿no? Una basada en las propuestas y el otra en la comedia involuntaria, ¿no? Obviamente la de las propuestas fue Claudia, ¿no? Entonces, pues yo ese es como lo veo, ¿no? Bueno, yo creo que finalmente quien ve el debate son quien nos interesa. Y ya tenemos, es como pues, el partido, ¿no? Sí, ya has tomado Monterrey, ya está, y es muy difícil que los que ya sabemos por qué vamos a votar, cambia. A lo mejor se van a decir, híjoles, pudo haber sido hecho, pudo haber dicho aquello. De repente se mantienen en su zona de confort y dicen, ¿para qué me muevo? Finalmente, hay que conocer son estrategias. ¿Que es desgastado el tema? Pues sí, pero es mejor que los haya que no los haya. Sí, claro. Pero quien piense que por eso va a cambiar, no, simplemente puede justificar a los que lo estamos viendo nuestras posiciones. Y es una cuestión emotiva y cada quien va a ver lo que quiera. Te dicen, ¿quién ganó?
Pues no, porque tampoco hay una serie de Tampoco hay puntos. score. Sí, no Paz, hay paz, puntos. aquí, aquí. Aunque después No. algunos analistas en Milenio comentaron que ellos sí, basándose en las puntuaciones que dan por golpes en el box, dijo pues ganó Claudia Sheinbaum, ¿no? Por ejemplo. Uno de ellos. Y Sí, vamos, dijo. finalmente, pues eso se construye de acuerdo al... Justo Mira, en la cuestión, bueno, hablando como de debates, en el debate que en donde usted estuvo en la Universidad Autónoma de Querétaro, hablaba de las acciones afirmativas. Bueno, también hablaba de cuestiones de la educación superior, pero sobre todo mencionaba que estaba a favor de impulsar estas acciones afirmativas. A mí me gustaría aprovechar el espacio para preguntarle en específico qué acciones afirmativas estaría impulsando y para qué grupos poblacionales. A ver, lo primero, como lo planteé en el debate, pues tenemos que entender el tema de esto de las acciones afirmativas. Si tú partes del principio de que todas y todos los seres humanos somos iguales, eso es un pilar fundamental de la democracia y de la civilización. Luego nos encontramos con la realidad, que tenemos derechos iguales, pero tenemos condiciones diferentes. Y a partir de eso, el Estado debe de intervenir para crear estas condiciones para que efectivamente todas y todos seamos iguales. Entonces, aquí la pregunta es un poquito al revés. Es, ¿qué tiene que hacer el Estado? Todo lo necesario para quien tiene una condición diferente pueda sentirse y pueda tener una plenitud igual que cualquier otra persona. Segundo, el tema no solo es qué grupos, porque hay muchísimas agendas. Yo te diría que lo primero que nada es la visión social, porque es la que atañe a la mayoría de la población. Y estos son pues, los programas sociales en específico para combatir la pobreza extrema, que ese es un tema específico. En segundo, y por vocación específica, creo que la niñez debe de tener unas acciones específicas, sobre todo quienes no tienen las condiciones para estudiar en igualdad que otros compañeros, y por eso el programa de las que implementó Claudia de las becas en la Ciudad de México es fundamental, que nadie se quede fuera de la escuela por no tener condiciones. Entonces, si ya el Estado te garantiza la educación básica, pero no te da las condiciones, pues esta beca te da las facilidades para que no lo dejes. A partir de eso, el siguiente tema muy importante es el tema de género. Entonces, no solo es la cuestión, ya está con una normatividad que creo que se ha construido en muchos años y es muy positiva, de acciones afirmativas, pero creo que hoy una de las prioridades debe de ser disminuir la brecha salarial. La realidad es que hoy por hoy las mujeres ganan, en algunos casos, menos que los hombres por el mismo trabajo. Entonces, nuevamente el tema de los derechos laborales se tiene que legislar de forma muy específica para proteger esta brecha salarial. El siguiente bloque en el tema de género es el tema de violencia, y por eso Claudia propuso algo muy importante, que es el violentador deja la casa. Tradicionalmente, cuando había un conflicto familiar con violencia, se sacaba a la mujer porque el hombre era el dueño de la casa. Entonces, esto es una de las iniciativas que, aunque el hombre tenga la propiedad escriturada de la casa, él tiene que salir. Entonces, como eso te puede decir muchísimas, hay muchos segmentos que podemos ir abordando, pero creo que al final estas acciones afirmativas, estas acciones del Estado para generar una igualdad sustantiva entre todas las personas, pues no solo es un tema político, es lo que nos hace una mejor humanidad. O sea, esto rebasa si es de Morena o eres de otro partido. O sea, si esto es exitoso, tienes una mejor sociedad, una mejor humanidad y un mejor país. Justo también una cuestión relacionada con las infancias es esta cuestión de las infancias trans. Por ejemplo, hasta ahora, pues Movimiento Ciudadano ha sido como el partido que está abanderando esta causa por la población trans, y esto tiene un argumento, ¿no? Y es que México es el segundo lugar en el mundo en transfeminicidios después de Estados Unidos. Y también junto con Brasil están en los primeros 3 lugares. Saber cuáles son las políticas que tiene o que impulsaría, o incluso las iniciativas que apoyaría o que usted presentaría relacionadas con este tema, sobre todo considerando la gravedad de la problemática. A ver, primero que nada,
ahora sí que no te platico de lo que voy a hacer, sino lo que ya hice. Cuando yo administraba las escuelas de la ciudad, hicimos una cosa que se llama uniforme neutro. No sé si oíste escuchar Sí, claro. de eso. Lo propusimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que te da primero? Fue cambiar una guía operativa que permitía que las niñas pudieran usar pantalón o que los niños pudieran usar falda de forma indistinta. Y el otro es un tema administrativo en el cual se daban o se siguen dando los certificados sin necesidad de una burocracia excesiva. Entonces, a partir de esto, yo creo que hay 3 temas fundamentales. Uno, lo que los filósofos llamarían el reconocimiento de la otredad. Aunque tú no tengas esa identidad o esa característica, que reconozcas la igualdad y los derechos de la otra persona, eso es fundamental y eso es básicamente un tema educativo. El segundo tema es cómo haces efectivos estos derechos, sobre todo en caso de violencia. Y este es un caso inminentemente de atención cuando se dan estos casos, que a veces las policías no le dan la prioridad para atenderlos, pero reconocer esta otredad a partir de hechos que se pudieran ir dando. Y el otro tema que es muy específico son los temas de salud, que creo que con estos 3 elementos sería un buen inicio para reconocer esta otredad y crear una mejor humanidad. Bueno, el tiempo nos sigue Nada comiendo. más, rápido. Dime. Luis Humberto, por ahí mencionan, y algunas personas dentro de Morena, que vienes por la delegación del bienestar. No. ¿Como delegado? ¿No? Está descartado. Descartado, sí. Bien. Oye, si no vengo por chamba, yo ya tenía, no. Bueno, si no, en caso de que no ganes, ¿te No, quedas no. en Querétaro o te regresas No, a me la quedo Ciudad en de México? Querétaro. No, me quedo en Querétaro. Le hicimos una última pregunta, gracias a Paco Bandín y a Montserrat Olivier, que anduvieron en la calle, y a Ramón Esteves con cámaras y micrófonos de Magazine TV. La última pregunta. Y con eso vamos a cerrar. ¿Crees que Morena tiene posibilidad de ganar en Querétaro? Esto fue lo que nos respondieron. ¿Considera que el partido Morena tiene posibilidades de ganar aquí en Querétaro? Yo creo que aquí en Querétaro no. Así lo veo yo. Creo que aquí no, pero posiblemente en la República sí. Probablemente, sí. Pues yo la verdad, para ser sincera, sí me gustaría que quedara Morena. Le voy más a Morena que a el PRI, el PAN. Digo, ya son partidos que anteriormente yo no vi nada bueno. El PRI con Peña Nieto, ¿cómo nos fue? El PAN con Cedillo. O sea que no. Esos partidos son los que menos confianza yo les tengo. Morena al menos creo que digo, se fueron mucho en contra de López Obrador, pero creo yo que si no cumplió al 100 todo lo que prometió, hizo muchas cosas. No, y en sí no es que le vaya yo a cualquier parte, o sea que le vaya yo a Morena, pero creo que vi un poco más de lo que dijo, que cumplió, a lo que otros presidentes habían prometido y todo eso. Yo lo dudo, la verdad. Estamos 50 y 50, ¿no? O sea, con base en esto que acabamos de ver. ¿Qué opinas? ¿Va a ganar Morena algunas posiciones en Querétaro? Sin duda, a ver, no solo eso, vamos a tener un crecimiento exponencial. Mira, si tú tomas en cuenta de lo que teníamos resultado de la elección anterior, que básicamente era arroyo seco, y pues los resultados fueron muy magros. Yo te puedo decir que no va a haber una sola casilla en todo Querétaro, en todo el estado, que no haya un crecimiento sustantivo. No sé, porque no me gusta el tema de la quiromancia y adivinar futuros, pero cuántos van a ser o este tipo de cosas. Pero de que va a haber un saldo muy positivo para Morena en la elección, eso creo que está más allá de cualquier duda. Lo que escuché, perdón, en una conferencia que hicieron tú, Piedra Gil, Santiago, mencionaban precisamente esto, que también hay que ser muy conscientes de que no se van a ganar todo, pero dicen, se va a aumentar la votación en algunos casos, porque dicen ellos en una frase, o algo que se escucha, que Querétaro está a un candidato de ganarse, o sea, un proceso más, ¿no? O sea, un proceso más, es lo que tienen en mente. ¿Tú qué crees en ese futurismo que no te gusta hacer? Pero no, a ver, mira, lo que te puedo decir es que hoy tenemos una base
muchísimo más firme que hace 3 años. Tenemos actores políticos mucho más activos y más dinámicos que hace 3 años. Hemos crecido muchísimo. Creo que tenemos condiciones para un crecimiento muy importante y que eso puede derivar pues, en éxitos futuros, sin duda. Pero también este es un tema de hechos políticos. Vamos a hacer el balance de cómo nos va en la elección, nos va a ir muy bien, y no lo digo por quiromancia, lo digo porque estadísticamente y porque en la calle y porque todos los elementos y como lo ven, ya la población ya lo permeó y porque hay una necesidad, hay todas las condiciones. ¿Y por qué razón, en el caso particular del 6º Distrito Federal, el ciudadano queretano, de allá de la zona norte de la capital, debe votar por Luis Humberto? A ver, primero que nada porque se ofrece una alternativa diferente de gobierno a la que han visto. 2, porque es una posibilidad de un representante mucho más cercano y mucho más sensible a lo que han tenido. 3, pues porque tengo la preparación y tengo el compromiso, pero sobre todo tengo la determinación para hacerlo. Y porque al final eso es lo que creo que puede ser más conveniente para las comunidades y para las colonias del norte de la ciudad. Muy bien. Paulina. Pues creo que ya estamos como cerrando y concluyendo y pues nada más agradecer justo el espacio para poder discutir de estos temas y yo creo que si algo me quedo como reflexionando es que justo si bien hubo como este crecimiento de Morena en el 2018 y después este declive en el 2021 y tomando en cuenta que va a haber una elección presidencial y que esto tal vez podría ayudar a que se ganen algunas posiciones, a mí me parece que una de las cuestiones a las que se va a enfrentar la izquierda o Morena en este caso, bueno, en estas elecciones o en este proceso electoral, es yo creo que primero cómo va a responder frente a estas causas que está abanderando en Querétaro, o sea, por ejemplo, hablando muy específico de la cuestión hídrica y también hablando muy específico de los casos de represión que se han denunciado por parte de colectivos y de organizaciones civiles. Y también hay otra cuestión que justo cuando mencionaba que Querétaro era un estado conservador, no lo hablaba tanto como por los partidos que han gobernado, que en parte sí, sino también por el tipo de iniciativas y de políticas que se han impulsado. Por ejemplo, Querétaro con Guanajuato son las entidades que tienen leyes más restrictivas frente al aborto y aunque hay una izquierda, es decir, esta todavía no ha logrado posicionarse. Solamente por último, y tomando en cuenta que también una de las críticas que se hacían por parte de los morenistas en el 2021 es que justo muchas veces se elegían estos candidatos como a dedazo, ¿no? Por designación, por ejemplo, o que incluso no eran miembros de Morena, sino de partidos externos. Y ahora está el caso de Chema Tapia, que es del Partido Verde, que tiene como estos señalamientos de corrupción por parte del Fonden. ¿Qué hacer con estos perfiles? Es decir, ¿le están restando a Morena o al contrario, si hay posibilidades de ganar con estos candidatos? Sí. A ver, mira, lo que tenemos que entender es un poquito cómo ha evolucionado la izquierda en México. Los primeros partidos de izquierda en México son alrededor de 1923, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí pasan, pues con la represión y todo, se vuelven partidos muy puros y no tienen mayor impacto hasta los 70s. ¿Y cuándo es cuando se detona el crecimiento de la izquierda en México? Cuando se da una escisión en el PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se da la conjunción de los movimientos sociales de maquiladoras, el movimiento del CEU y la izquierda histórica, y a partir de eso es la primera vez que la izquierda tiene una posibilidad de ganar la presidencia. Luego, con Andrés Manuel, estuvimos caminando muchas veces, y cuando se gana es cuando se logra integrar a un grupo amplio de gente pues, muy talentosa, como Esteban Moctezuma, como la ministra Olga, como muchísimos otros. A lo que quiero llegar es que la izquierda crece cuando se hace más amplia, y entonces eso es un fenómeno natural. Entonces, finalmente, lo que es innegable es que Chema es un candidato competitivo, es un candidato que está dando de qué hablar, de que a todo el mundo, en la mesa que vayas, todo el mundo está hablando de Chema y todo el mundo está hablando de Morena. Entonces, yo lo que te diría, bueno, al final del día, creo que es un candidato que tiene muchas posibilidades
de ganar. Creo que es un candidato que tiene mucho carisma, en lo personal es mi amigo, entonces creo que al final del día es una adición, que es parte pues, de la controversia natural que hay en los procesos electorales, pues es inherente, ¿no? Es parte de esto, como será de todos los demás candidatos del PAN o X, Y, Z. Lo que te quiero decir con esto es que si vemos el Morena de hoy, que tienes un Arturo Maximiliano que hace 3 años le decían pues prácticamente lo mismo que le están diciendo a Chema. Y aquí está Arturo haciendo campaña con Chema. Tienes a Santiago Nieto, tienes a Betty Robles, tienes al mismo Chema, no quiero entrar en todos, pero hoy tienes una batería de actores y de actrices políticas muchísimo más grande y muchísimo más sólida que la que teníamos hace 3 años. Entonces, si la intención es construir un proyecto de izquierda de mediano plazo y sólido, pues tenemos que ir creciendo y no tener miedo a crecer. Porque ¿cuál era la otra alternativa? Regresar a ser los mismos y volvernos a pelear entre los mismos y excluirnos, como pasó hace 3 años. Creo que esa era la alternativa que éticamente, en términos políticos, era reprobable, que era regresar a condenarnos a la periferia política. Entonces, pues, al final, y creo que ustedes coincidirán, que esta elección con Morena y con todos quienes lo conformamos, se está teniendo una trascendencia, está teniendo un impacto que no habíamos tenido en los últimos años, sobre todo tomando en cuenta algo súper importante, algo que no habíamos visto. Mi patrón, el presidente López Obrador, no está en la boleta. Entonces, lograr este tema de atención por parte de la ciudadanía, de la clase política y de los medios, sin tener a Andrés Manuel en la boleta, es algo que es muy, muy trascendente. Y si a eso le sumamos a que Claudia prácticamente arrancó todas las etapas de sus campañas en Querétaro, es una señal que es muy poderosa. Pues bueno, ya nos vamos despidiendo. Sí, claro. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, en este debate, en esta plática. Gracias, Pau, Lalo, Luis Humberto, gracias. Y pues bueno, como a veces les dejo una frase, nuestra verdadera lucha es contra las sombras de la ignorancia y los fanatismos, son las que debemos de combatir. Y por eso es importante la educación, en la instrucción. Tenemos que verificar todo con nuestros propios ojitos e investigarlo. Como decimos, aquí ponemos ideas para dejar dudas si es posible y ustedes pues investigar y analizar y razonar. Y como lo decimos, el próximo 2 de junio salgan a votar por quien quieran, pero hay que hacer valer ese poder que tenemos, que nos ha costado muchísimo. Muchísimas gracias y efectivamente me sumo a este llamado que hace Vicente a salir a votar el próximo 2 de junio para seguir fortaleciendo esta parte del proceso democrático que se vive en nuestro país, que son la elección de nuestros representantes populares y de nuestros gobernantes. Muchísimas gracias, excelente noche, nos vemos el próximo lunes en una mesa más de Decisión 2024.